El cántico, tú me miraste y alumbróme un rayo de tu luz pura. Eso fue lo que ocurrió a Saulo en el camino a Damasco. Vamos a tener nuestra reflexión sobre la palabra de Dios y será acerca de Hechos, capítulo 9, de los versículos del 1 al 9, la conversión de Saulo. Seguimos nuestra serie de exposiciones acerca de Hechos de los Apóstoles. La última vez, que ya fue hace varios domingos, vimos el episodio de Felipe y el etíope eunuco. Seguramente lo recordáis, eso fue al final del capítulo 8. Y hoy pasamos al capítulo 9, donde vemos la conversión de Saulo, tras un encuentro personal con el Señor Jesucristo. La conversión de Saulo contiene muy rica enseñanza, tanto desde una perspectiva teológica, nos enseña principios consistentes de cómo Dios actúa en la vida de la gente, pero también tiene mucho valor práctico, porque entendiendo lo que ocurre en esta escena, nosotros podemos aplicar esto a nuestra vida y podemos ver cómo estas realidades se aplican también a la vida de los demás. Y en esencia lo que aprendemos de esta escena en Hechos 9, del 1 al 9, es que Dios puede convertir a cualquier persona y en cualquier momento, incluso a la persona más pecadora, más rebelde y más indiferente, y utilizar a esas personas como instrumentos para la obra de Dios. Y esto es lo que ocurrió con Saulo. Pero antes de profundizar en este texto, quería aclarar un pequeño malentendido que ha existido en la tradición cristiana. Y es que tenemos quizá en la mente la idea de que Saulo el perseguidor se convirtió en Pablo el apóstol. ¿Es así? Sí y no. Sí, porque efectivamente el perseguidor se convirtió en el apóstol, pero ¿se convirtió Saulo en Pablo? ¿Quién dice que sí y quién dice que no? No. ¿Vale? ¿Y quién dice que sí? Saulo, el malo, se convirtió en Pablo, el bueno. ¿Estáis de acuerdo? Bueno, hay división de opiniones y el premio es que no. ¿Vale? Esto es algo que tiene cierta importancia, no es lo más importante, pero es bueno aclarar este malentendido porque muchos de nosotros habremos pensado en esos términos, ¿no? Saulo, Saulo era cuando era malo, cuando perseguía, ¿no? Y ya tenemos el nombre de Saulo casi que tachado, ¿no? Y Pablo, aquí es ya cuando Pablo está convertido y todo esto. Y en realidad, secuencialmente en la Biblia sí que hay ese giro, pero nos daremos cuenta que no tiene que ver en absoluto con el estado espiritual de este hermano nuestro. Ahora lo voy a explicar a modo de aclaración. La aclaración es que Saulo siempre fue Pablo. Saulo siempre fue Pablo y Pablo siempre fue Saulo. O sea que es la misma persona y simplemente es un nombre que se utiliza en dos formas. Saulo es la forma hebrea y Pablo es la forma griega. Entonces, en un entorno griego, lo cual era habitual en aquella época, pues
era Pablo y Saulo era propio del lenguaje hebreo, ¿de acuerdo? Y algunos comentarios muy rápidos acerca de esto. Por ejemplo, el mismo Señor Jesucristo le llama a Saulo en Hechos 9:4, cuando ya ha ocurrido su conversión. Es lo que estamos leyendo hoy. El Señor le llama y ya sabemos que en ese instante de ese llamado, cuando le llega esa luz, el corazón de Pablo o de Saulo cambia instantáneamente en ese preciso instante, en el momento que él trata de abrir los ojos y trata de reaccionar a lo que le ha ocurrido. Él ya está convertido, porque ya contesta reconociendo a Cristo como su Señor. Pero el mismo Señor Jesucristo, aquí en Hechos 9:4, estando Saulo convertido, pues le llama Saulo, ¿no? No es que sea un nombre más o menos santo ni nada de esto. Hechos 9:4 le dice: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese Saulo ya estaba convertido, no había, y la Biblia no nos deja ningún rastro de que haya ningún momento en el que haya un nombramiento, ¿no? Y que ahora ya no te llamas Saulo, ahora te llamas Pablo. No, nada de eso. También vemos que Ananías le llamó Saulo tras su conversión. Esto está en Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo. Hermano Saulo, ¿veis? Está bastante claro porque ya le califica de hermano y le llama Saulo, ningún problema. El Espíritu Santo le llama Saulo antes de su primer viaje misionero. Hechos 13:2. Hechos 13:2. Dice: ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Veis? Apartadme a Bernabé y a Saulo. Ya estamos aquí en Hechos 13, va progresando el relato y se le llama Saulo sin ningún problema, como cristiano, como misionero. Aquí vemos al apóstol Saulo. Vemos que no hay ningún problema con este nombre. Y solo decir también que tras su conversión se usa el nombre de Saulo 11 veces más. Y lo que vemos es que el cambio a Pablo, el cambio de Saulo a Pablo, es más una decisión de Lucas. Es más una decisión propia de Lucas, que cuando escribe Hechos hay un momento en el que decide referirse a él como Pablo y ya está. Y esto ocurre precisamente en Hechos 13:13. Hechos 13:13, que dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, etc. Ahí ya empieza a utilizar Pablo. Pero lo que quiero simplemente decir es que sí, es verdad que en las Escrituras hay un paso de Saulo a Pablo, pero es más bien un tema de elección del escritor, que lo llama de esta manera. Pero en ningún sentido Saulo es menos cristiano que Pablo, ni nada de esto, ¿vale? Es algo que es bueno saberlo. Y también algo que es bastante interesante es que en Hechos 26:14, ya hacia más adelante en este libro, el Señor Jesús usó Saulo. Sabemos que cuando se apareció a Pablo o a Saulo, utilizó el nombre Saulo porque ¿en qué idioma habló el Señor Jesús a Saulo cuando se le apareció? La Biblia lo dice precisamente en Hechos 26:14. Hechos 26:14
dice, y habiendo caído, esto es cuando Pablo relata su conversión, y dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Veis? Esto nos confirma la idea de que, puesto que el Señor Jesucristo se estaba comunicando con Saulo en hebreo en esa aparición, lo lógico, lo natural, es llamarle por su nombre hebreo. Entonces, me pareció útil esta aclaración. Por lo tanto, la conclusión es que Leonid siempre fue Leónidas, ¿no? Y Leónidas siempre fue Leonid, tomando un ejemplo de un nombre de nuestro querido Leonid. Estaba pensando en el ejemplo de algún nombre que tuviera un cambio, pero que en el fondo es lo mismo, ¿cierto? Y eso ocurre con otros nombres, ¿no? Pues Patrick, Patricio, todo esto. Es algo muy frecuente y no tiene mayor de trascendencia. Bien, pues vamos a ver las lecciones de la conversión de Pablo o Saulo. Vamos a leer brevemente de nuevo del 1 al 9 aquí en Hechos 9. Estamos viendo la conversión de Saulo. Hechos 9, del 1 al 9, nos decía: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Qué aprendemos de esta escena para nosotros hoy? Pues la lección más evidente y más clara es que Dios puede convertir al peor de los pecadores. Dios puede y de hecho convierte a las personas más pecadoras independientemente de cómo sean y de lo que hayan hecho, y si Dios decide convertirlas, Él las convierte. Lo que queremos ver aquí es lo opuesto, que Saulo estaba en contra de Dios, en contra de los cristianos. Esto lo vemos en los primeros 2 versículos del capítulo 9. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Lo que tenemos que ver aquí es que Saulo odiaba a los cristianos. Era un hombre que quería destruir a la iglesia. En su ser no había otra cosa que desprecio y un gran deseo de destruir todo lo que tuviera que ver con el Señor Jesucristo. Los quería matar, los amenazaba, los arrestaba. Iba, en este caso, a pedir autorizaciones, ¿verdad?, al sumo sacerdote para que le permitiera tomar presos a cristianos en otros lugares.
estaba en una campaña claramente de persecución y él pensaba que lo estaba haciendo bien, que estaba honrando a Dios con esto, pero lo que vemos es que era un hombre lleno de odio y en realidad, aunque él no lo supiera, se estaba oponiendo a Dios mismo, porque lo que él creía, en lo que él creía, no era realmente el Dios verdadero. Él creía en una religión que era la hebrea. No hay ningún problema con la religión hebrea en el sentido de cómo se revela en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Jehová de Israel, el Antiguo Testamento, toda esa doctrina es correcta, pero solo es correcta cuando es entendida como que Jesucristo es el cumplimiento de toda esa doctrina. Y Pablo no lo entendía así, él estaba en su ignorancia, con lo cual simplemente era un hombre religioso con una fe muerta que creía en un Dios teórico, pero no en el Dios de verdad, porque simplemente no había comprendido que Jesucristo es la clave para conocer a Dios. Si no conoces, si no entiendes, si no abrazas a Jesucristo como el Hijo de Dios, el verdadero Mesías, el que cumple la revelación del Antiguo Testamento, si tú no haces eso, eres simplemente lo que era el apóstol Pablo, un hombre religioso, pero sin ningún tipo de vida espiritual, era un perseguidor, era alguien perdido y sin rumbo. Entonces Saulo odiaba a los cristianos, iba a por ellos, no podía soportarles, ¿no? Era una ofensa que estuvieran hablando en contra de su religión. Él se sentía ofendido porque estaban diciendo cosas que sonaban mal a los ojos de los que defendían la religión hebrea, aquellos que la defendían sin entender la figura del Señor Jesucristo. Entonces esto le ponía rabioso, ¿no? ¿Cómo es posible que estén atacando a mi religión? Yo soy hebreo de hebreos, para judío yo era un experto en la ley de Moisés, lo cual estaba bien, pero no sirve de nada si no entiendes que Cristo es ese que había de venir. Entonces él estaba furioso. Escuché a un predicador decir algo muy interesante y es: ¿por qué estaría tan furioso este apóstol Pablo? ¿Por qué tendría tanta rabia contra los cristianos, no? Y una explicación, evidentemente, es porque de alguna forma veía que su religión estaba siendo insultada. Y hay gente que a lo mejor vaya en contra de la fe cristiana porque siente que su religión está siendo insultada. Porque como los cristianos están diciendo algo que va en contra o que no concuerda con su tradición religiosa, se sienten ofendidos porque les importa más su tradición que la verdad. Pero no ha de ser así. La tradición no sirve de nada si no es verdadera, ¿no? Entonces puede haber personas que se sientan ofendidas porque se dicen cosas en contra de su religión, pero hay que pensar si esas cosas en realidad están diciendo la verdad. Y lo que uno debería hacer es cambiar de religión. Cambiar de religión. Pero hay una segunda cosa que me pareció muy interesante, que la mencionó un predicador. ¿Por qué Pablo estaría tan rabioso contra esta religión de los cristianos? Y este predicador dijo que para el apóstol Pablo, si el Evangelio fuese cierto, eso significaría que todo lo que él ha creído y todos sus méritos son basura. Si el Evangelio era cierto, todos sus logros y todos sus méritos y todos sus esfuerzos eran basura. Y eso a uno le ofende, ¿no?
¿cómo van a decir que todo lo que yo sé, que todo lo que yo he creído, que todos mis méritos no sirven de nada? Ahora resulta que van a venir unas personas, unos pobres pescadores, a decirme a mí, maestro de maestro, que para estar bien con Dios, lo único que hay que hacer es creer en este Cristo. Entonces, esto le pondría rabioso, le pondría nervioso, ¿no? Todo el suelo de su religión se estaría moviendo. Y eso le causaría rabia. No puede ser que la salvación ahora sea simplemente por creer en este Mesías, en este embustero. Y quería matar a los cristianos. Estaba hirviendo de rabia. Y creo que esto también refleja el sentir del ser humano. El ser humano no puede aceptar que la salvación, que el estar bien con Dios sea gratis. O sea que no hay que hacer nada. O sea que nuestros méritos son estiércol. Que nuestras mejores obras y nuestro mejor comportamiento es basura delante de Dios. Eso ofende al orgullo humano. ¿Cómo puede ser que todo lo que yo haga, todos mis buenos actos, mi educación, mi respeto, mi obediencia a las leyes de este mundo, yo soy bueno, yo soy una buena persona? Y el Evangelio lo que nos está diciendo es que todo eso es basura. Basura, no sirve para nada para ganarse el favor de Dios. Todo eso lo puedes coger, todas tus buenas obras las puedes coger, colocarlas en una bolsa de basura y tirarlas a la basura porque no sirven de nada. El Evangelio humilla al ser humano porque lo deja sin méritos. Porque los méritos en los que confiamos son aquellos del Señor Jesucristo. Y esto Saulo lo entendió después, ¿verdad? Vaya que sí lo entendió, porque él mismo lo dijo, ¿no? Él dijo: lo que yo tenía como ganancia, hebreo de hebreos, maestro de maestros, en cuanto a la ley, fariseo, lo tengo como estiércol, como basura, por ganar a Cristo. Dios puede convertir al peor pecador. Este hombre estaba profundamente enfrentado contra Cristo, los cristianos y la Iglesia. Una segunda cosa que encontramos aquí es que Dios puede convertir de repente y sin aviso. Dios puede convertir de repente y sin aviso. Esta escena, aunque es muy especial y muy particular en la historia de la Iglesia, y es así, ¿no? El apóstol Pablo no fue cualquier persona, esta conversión no fue cualquier conversión. Incluso he escuchado a algunos hermanos, incluso que han llegado a decir de que la conversión de Saulo y su testimonio es algo como que demasiado especial como para que nosotros lo tomemos como ejemplo. En cierto modo estoy de acuerdo, pero en otro sentido no lo estoy, porque lo que sucede en esta escena, en términos teológicos, es lo que sucede con cualquier persona que se convierte, y es un encuentro personal con el Señor Jesucristo y un cambio radical de corazón en un determinado momento de tu vida, que es cuando Dios te cambia el corazón y por lo tanto todo tu ser cambia así, en un segundo. Eso le ocurre a todos los que experimentan la conversión cristiana.
Hay tal cosa como la conversión cristiana, ¿vale? Uno no nace cristiano. Por nacer en la España católica no eres cristiano por nacer aquí, ni en ningún lugar. La Biblia nos dice que hay un evento en la vida de cada persona que experimenta la salvación que se llama la conversión. También la denomina, que está muy relacionado con la conversión, es la regeneración o el nacimiento espiritual, que es ese momento en tu vida en el que Dios te toca internamente y te cambia. Y eso se traduce en síntomas evidentes de un cambio de vida. Eso es lo que llamamos el nuevo nacimiento. Esto fue lo que le ocurrió al apóstol Saulo o al apóstol Pablo en un determinado instante. Dice aquí Hechos 9, versículo 3: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Él iba de camino a Damasco. No se sabe si iba montado en un animal o no, esa es otra tradición, ¿no? Solo sabemos que iba de camino y sabemos que se cae a tierra, pero no sabemos si iba en un caballo o si no. Eso también tenemos que eliminarlo porque no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que cuando iba de camino, dice aquí la palabra en el versículo 3, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Repentinamente. ¿Esto qué significa? Que nadie lo tenía previsto, nadie lo tenía en mente, no estaba programado. Fue algo que vino bruscamente y que no estaba en los planes de nadie, solamente en los planes de Dios. Fue un instante, repentinamente. Ocurrió sin aviso previo, ¿no? Fue algo inmediato, pero que nadie en absoluto esperaba. Entonces, Dios actúa de esta manera hoy en día también, ¿vale? Y esto tiene que darnos a nosotros bastante ánimo. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros muchas veces, cuando pensamos en las personas que queremos que se conviertan, buscamos signos, ¿no?, de cambio. Mira, ahora lo veo, a esta persona la veo un poquito más sensible al Evangelio. Ahora que lo está pasando mal, me parece que está más cerca de Dios. O a lo mejor, no sé, tu marido se levanta con mejor humor o algo así y tú dices, Dios está obrando. Y es posible que Dios esté obrando. Honestamente lo digo, es posible que Dios esté tocando ese corazón y que haya ciertos síntomas, ¿no? Pero lo que tenemos que entender es que no tiene por qué ser así. Dios puede cambiar la vida de una persona de la noche a la mañana sin que haya síntoma de cambio previo. De hecho, el ejemplo de Saulo, ¿qué síntomas de conversión estaba dando Saulo? Pues que iba a pedir permiso para arrestar a los cristianos. Fíjate qué síntomas tenía. Eso eran sus síntomas, ¿no? De camino a Damasco, ¿a dónde iba? Iba de camino a cargarse a los cristianos. Entonces, nadie a su alrededor podía ni siquiera sospechar que este hombre se iba a convertir en cristiano. Era impensable, si lo que estaba haciendo era precisamente todo lo contrario, ¿no? Pero Dios lo convirtió sin previo aviso. Nadie lo tenía previsto, nadie pensaba que esto iba a ocurrir,
no es necesario una visión. Esto nos tiene que animar, ¿no? Nos tiene que animar, porque ¿cuál es la enseñanza? Si tú no estás viendo, o si yo no estoy viendo síntomas de cambio en mis familiares, en mis hijos, en mis padres, no veo síntomas de cambio, y mira que les he hablado, pero es que siguen igual. Eso no debería desanimarte, porque la obra de Dios no depende de un progreso en los síntomas, de que, ahora parece más receptivo, no, es que ahora parece más tierno. No, Dios no necesita eso. Dios convierte a la persona en el segundo que quiere, donde quiere y como quiere. Entonces, hay esperanza para todos los que no están convertidos, no importa que estén mostrando síntomas o que no. Y nosotros quizá podríamos entristecernos, ¿no? Y decir, como yo no veo estos cambios, pues aún le queda. Pues no, podría ocurrir mañana. Podría ocurrir la semana que viene. Porque Dios puede cambiar a las personas en cualquier instante sin aviso previo. El Señor no necesita permiso ni anuncios para convertir a nadie. El Señor llega a la vida de la persona y actúa. Así es como obra el Señor. Y así fue como actuó en la vida del apóstol Pablo. Algunos dicen que Dios es un caballero que no violenta la decisión del pecador y todas estas cosas, pero no es así. No es así. Al Dios que vemos aquí en esta escena es un Dios soberano que llega con poder a la vida del Saulo, no le pide permiso para cambiarle el corazón, de hecho se lo cambia de una manera explosiva, y el Dios de gloria, gloria a Él, lo cambia para siempre. Y ya está, porque es el Dios soberano, es el Dios lleno de poder, con poder para convertir. ¿Qué sería de nosotros si Dios fuese un caballero? Estaríamos todos perdidos, ¿verdad? Si Él tuviera que esperar a que nosotros le respondiéramos o cambiáramos nosotros nuestro corazón, pues ninguno de nosotros, de hecho, estuviera convertido, porque es el poder de Dios el que nos convierte. Entonces Dios puede convertir al peor pecador de repente y sin aviso previo. Y esto nos da esperanza de que aquellos que están a nuestro alrededor pueden cambiar a través de la obra de Dios en sus corazones. El tercer punto que yo tenía está bastante relacionado, y es que Dios convierte a una persona con una soberanía absoluta e irresistible. Lo que queremos transmitir aquí es que Dios convierte como un Dios poderoso, como un Dios que llega a la vida de la gente y le hace un llamado interno que es irresistible, y ese Dios llega con el poder del Espíritu Santo a tu corazón y te cambia para siempre, y es una obra soberana y libre de este gran Dios de gloria que salva a los pecadores. Y este es el gran Dios salvador de la Biblia, el que cambia el corazón de los pecadores, el que se hace presente en la vida del ser humano cuando el ser humano no le busca. Es el Dios que va a la búsqueda de aquellos que no preguntan por Él. Es el Dios de poder y de misericordia que hace una obra preciosa en el corazón de las personas, así como el viento sopla de aquí para allá. Y este es el Dios que predicamos, es el Dios que sigue obrando en los corazones de la gente.
sigue siendo este Dios que llama a los pecadores y que nadie puede resistirse. Es el Dios en el que tenemos que confiar y seguir orando por estas conversiones. Y hemos de seguir predicando el Evangelio de todo corazón y con toda pasión, porque este es el Dios Salvador que cambia a las personas en un momento dado y para siempre. Es el Dios de la Biblia, el Dios Salvador. Y lo hace de una manera irresistible y de una manera absoluta. Fijaos, vamos a pensar un poco en esta soberanía. Para empezar, esta aparición ocurrió exactamente en el momento que Dios quiso, ni antes ni después. Dios decidió cambiar la vida de Saulo en el camino a Damasco. Y lo quiso hacer a través de una luz. Y lo llamó. Y lo cambió. Y le cambió el corazón en un segundo. Pero fue una operación precisa. Fue una misión de Dios ejecutada a la perfección, porque Él obra así. No necesitó 2 intentos para convertir a Pablo, le bastó un intento perfecto y efectivo, y ocurrió en el momento exacto que Dios quiso. Esta acción poderosa doblega las rodillas de la persona. Esta acción poderosa doblega las rodillas y el corazón de la persona. No importa lo tozudo que sea la persona, lo orgullosa que sea, lo dura que sea, lo indiferente que sea, Dios es más poderoso para cambiar el corazón del ser humano. Y esto tiene que darnos a nosotros confianza de predicar el Evangelio. Porque Dios se lleva por delante a quien sea, no importa lo orgullosa que sea esa persona, lo cerrada que sea, Dios abre el corazón de la gente con su Espíritu Santo. ¿Quién va a detener al Espíritu Santo de Dios? ¿El ser humano? No. Cuando Dios llama, doblega las rodillas del pecador. Y quiero ilustrar esto porque dice el versículo 4 que cuando hubo este encuentro se dice que Saulo cayó a tierra, ¿no? Saulo, cuando vino esta luz repentina, cayó a tierra. No sabemos si cayó desde un animal, ya lo hemos dicho, o simplemente él iba caminando y se cayó. Pero sin querer espiritualizar demasiado, yo creo que esta caída a tierra nos habla de algo. Nos habla de que nadie se puede resistir ante este Dios de poder. Nos habla de que cuando Dios llega a nuestra vida, nos tira al suelo, en un sentido. Nos hace rendirnos ante Él. Entonces, por esto decía que cuando Dios internamente golpea el corazón de la persona y la salva y la convence y la impacta, las rodillas del pecador se doblan ante Él. Aquí Saulo doblegó sus rodillas y su corazón, y Dios sigue obrando así. Otro detalle que nos habla de esta soberanía de Dios es el reconocimiento instantáneo que hace Saulo hacia Dios como Señor. ¿Os habéis fijado? Cómo al instante Saulo le responde a Dios y le dice a Jesús y le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? No han pasado ni 5 minutos.
y ese corazón de Saulo ya está rendido a su Señor. Ha pasado de ser un perseguidor que no conoce a Dios a tener a Cristo como Señor de su vida en 5 minutos. Esto es lo que ocurre cuando un corazón es cambiado. Ese corazón ya pertenece a Dios. Ya cuando ve a Cristo le reconoce como su Señor. Fíjate lo que ocurre aquí, ¿no? Es el versículo 6. Bueno, podemos leer el 5. Dice, él dijo, este fue Pablo, ¿quién eres, Señor? Esto es una pregunta un tanto extraña también. ¿No? Piensa en esta pregunta. ¿Quién eres, Señor? No es una pregunta paradójica, porque está preguntando quién eres, pero le está reconociendo como Señor. Esto era un corazón que ya había sido tocado por Dios, que con esa palabra Señor ya sabía que el que estaba delante era su Señor, ya había sido cautivado, su corazón había sido cambiado. Simplemente le estaba faltando un poquito más de información que pronto el Señor le daría cuando le dice, yo soy Jesús. Yo soy Jesús. Entonces, esto nos enseña que aquí hay un reconocimiento instantáneo de el señorío de Cristo en su vida. Al momento le reconoció como Señor de su vida. El versículo 6 dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aquí también hay un mandato al servicio. Pero en resumen, lo que quiero transmitir con este punto es que cuando el poder de Dios llega al corazón de la persona y la llama y le cambia el corazón, esa persona le ha cambiado todo. Entonces esa persona responde reconociendo a Cristo como Señor, está dispuesta al servicio, ya es un cristiano, ya es un siervo, y el Señor muestra su autoridad dándole órdenes, ¿no? Desde el principio ya le da órdenes. Dice el versículo 6, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Este es este Dios soberano, lleno de autoridad, diciéndole a este hombre lo que ha de hacer, porque Él es el Señor. Y esto ocurre hoy, debe ocurrir hoy, sigue ocurriendo hoy. Quiero ir acabando y quiero destacar un par de cositas más. Una de ellas es la necesidad de un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Tú y yo necesitamos un encuentro personal, cara a cara, con el Señor Jesucristo. Claro, la escena de Saulo es muy especial. Aquí hay una aparición visible y audible de Dios que es única en la historia. Pero eso no quiere decir que hoy en día eso no siga repitiéndose en un sentido espiritual y a través de la fe.
Todos necesitamos un encuentro personal con el Señor Jesucristo a través de la fe y en nuestro interior. Esa experiencia de que Cristo es tu Señor, de que tú eres pecador, de que le necesitas, eso ha de ocurrir de una manera real en tu vida. Tú eso lo has sentido, lo has experimentado de verdad. Has sentido en tu ser de que te has encontrado con Jesucristo. Eres capaz de orar y hacerlo de corazón y sentir amor por ese Jesucristo. Es Jesucristo real en tu vida. Es un ser que es más real que la vida misma. Alguien que ha cautivado tu corazón. Que tu sentir, tus afectos están inclinados hacia Él. Que Él es lo más importante de tu vida. ¿Lo has sentido de verdad? Deberías haberlo sentido. O si no, no ha habido un cambio en tu vida. Aquí hay un encuentro personal con Jesucristo. No estamos hablando de que venga un rayo y haya una aparición. No suele ser lo habitual hoy en día. Pero sí estamos hablando de un encuentro real, de un sentir real, de que Jesucristo se ha convertido en tu Señor y que quieres seguirle. Eso ha de existir. Fíjate cómo el Señor habla a Saulo, le llama por su nombre, le dice: Saulo, 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 Saulo. ¿Qué estaría sintiendo Saulo en esos segundos, ¿no? Escuchando esa voz: Saulo, Saulo. ¿Has escuchado tú esa voz por medio de la fe? Que el Señor te llame por tu nombre propio. No estoy diciendo que tengamos que escuchar una voz que me diga Patricio, Patricio. No me estoy refiriendo a eso. A lo que me estoy refiriendo es si has experimentado cómo Dios te ha hablado de una manera íntima y personal a ti, por tu nombre. Y que esas palabras tú las has sentido como algo real. Esto es lo que es necesario, un encuentro personal con Cristo. Terminamos. En la conversión, voy a terminar con dos cosas. La primera es que en la conversión Dios hace humilde al soberbio. Dios hace humilde al soberbio. Dios coge al soberbio, lo cambia para siempre en un segundo, lo tira al suelo y le cambia su vida. Fijaos, versículos 8 y 9 dicen aquí: Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Qué vemos aquí en Saulo? ¿Qué sensación tenéis del estado de Saulo tras este encuentro? ¿Cómo se queda él? Cuando le vemos partir hacia Damasco, ¿cómo va ese hombre? Voy a por ellos, se van a enterar estos cristianos, voy a obtener autorizaciones de arresto, me los voy a cargar a todos. Iría inflado de orgullo, ¿no?
inflado de él mismo, y después ¿cómo le vemos? Le vemos que necesita que le lleven de la mano porque no ve. Dios le ha vencido. Dios le ha humillado. Dios le ha quitado toda soberbia. Lo ha tirado al suelo. Lo ha cegado. Y ahora vemos a este hermano que no puede ni valerse por sí mismo. Le tienen que llevar de la mano para entrarlo en la ciudad. ¿Cómo han cambiado las cosas, no? ¿Dónde quedó la altivez? ¿Dónde quedó esa autosuficiencia? ¿Dónde quedó esa confrontación contra Dios? Todo eso ha quedado en nada. Lo que vemos aquí ahora es un nuevo corazón. Un hombre humilde. Un hombre cambiado. Un hombre que después se avergonzaría de todo lo que hacía. Un Saulo humillado. Vemos muchas más cosas aquí, ¿no? Pero no tenemos tiempo, pero os lo quiero mencionar. Aquí vemos un hombre que cambia de religión. Cambia de religión. Antes debía estar enfurecido porque lo que decían los cristianos era ofensivo para él, porque hablaba mal de su religión, y ahora se ha dado cuenta de que estos cristianos pues tenían razón, y por lo tanto cambia de religión. Yo te quiero decir una cosa: si no eres cristiano, según la Biblia, te animo a que decidas cambiar de religión para siempre. Cambia de religión. Déjala atrás. Olvídate de ella, tírala a la basura. No vas a perder nada. Lo tendrás todo en Cristo. Pablo dijo: todo lo que yo estimaba como ganancia, su religión, su tradición, la tuvo por basura para ganar a Cristo. Un cambio de cosmovisión. Un cambio de cosmovisión. Todo lo que pensabas en términos espirituales, ¿qué le ocurrió a Pablo en términos religiosos? Giro completo. Todo lo que creía estaba mal. Todo lo que creía estaba mal. Cambio de razón de ser. Un gran cambio de razón de ser. ¿Cuál era la razón de ser de Saulo? La razón de ser es que la religión verdadera es el judaísmo tal y como yo lo entiendo, y mi razón de ser es defender la causa de Dios del judaísmo, y me voy a esforzar por erradicar este nuevo movimiento de embusteros, de mentirosos que son los cristianos, y los voy a matar a todos, y voy a dar toda mi energía, porque es lo que estaba haciendo, para terminar con este movimiento. Esa era su razón de ser. ¿Cuál llegó a ser después su razón de ser? Se puede resumir en una palabra: Cristo. Ya no
ya no tenía para él valor la tradición, ya no tenía para él valor, era una pérdida de tiempo esforzarse y poner su energía en otra cosa que no fuera Cristo. Amén. Él dijo, bueno, no dijo, pero como si dijese, a partir de ahora, toda mi vida va a ser para Cristo. Mi pasión, mi dinero, mis fuerzas, mis dones van a ser para Cristo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cambio de metas, cambio de forma de ser, cambio de todo, es lo que necesitamos. Termino con una cosa más. El Señor Jesús le dijo al apóstol una cosa un tanto llamativa, y es lo siguiente, en el capítulo 9, versículo 5, le dijo estas palabras: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esto es una figura del trabajo en el campo, ¿no? Los animales, las mulas, los bueyes, se les da con un pincho para que trabajen el arado, y la idea de esto es que a veces cuando los animales se resistían a trabajar y daban coces, ¿qué pasaba? Que tenían unos pinchos detrás, y esos pinchos, esa tozudez, esa cabezonería para no hacer lo que tenían que hacer, en lugar de ir en beneficio de ellos, lo que hacía era que les perjudicaba, porque se hacían daño, ¿no? Y esta es la figura que trata de comunicar aquí el Señor Jesús a Pablo. Lo que le está diciendo a Pablo es: mira, Pablo, mira, entiéndelo, no te resistas, no te resistas a mí, no te resistas a Dios. Si Dios te está hablando hoy, no te resistas, es que no sirve de nada. Cuantas más coces des de rabia, cuantas más coces des queriendo resistirte, más daño te vas a hacer a ti mismo. Y yo me pregunto si esto ocurre en la vida de muchas personas. Hay personas a las que se les habla de Dios, a las que se les invita a venir a Dios, y la persona sigue sin dar su brazo a torcer. Y son muchas las personas que hacen esto. Si tú eres una de ellas, mi pregunta es: ¿qué beneficio has ganado resistiéndote a Cristo? Dime, ¿qué ha sido de tu vida desde que te resistes a Dios? ¿Te ha ido muy bien? ¿Estás muy feliz? ¿De verdad que ha sido la mejor idea resistirte a este Dios? ¿O estás más bien que no sabes qué hacer? Hay vidas sin rumbo, hundidas en problemas, hundidas en depresión, incluso planteándose el suicidio, y siguen sin dar su brazo a torcer. No es que con Dios la vida te va a ir de maravilla, tampoco va a ser así. Vas a seguir teniendo problemas, como todos tenemos problemas, pero va a ser una vida diferente, va a ser una vida distinta. Amigo, si Dios te está llamando hoy y tú todavía te resistes
no sigas resistiéndote. No vas a ganar nada. Si Dios te está llamando, no resistas. Amén.